gracias a Arte Abierto, ¿no? Era como uno de los espacios en los que quería estar presente para compartir algo del trabajo de lo que hago. El título de La Deriva es un poco complejo, no sé si en ciertas ocasiones puede ser atractivo, pero tiene que ver mucho, por un lado, con la búsqueda de identidad, ¿no? La propia, y tiene que ver mucho también con el origen, en dónde nací, dónde crecí, cómo me desarrollé, hasta el día de hoy, todas esas referencias musicales y deportivas, cómo han estado permeando a lo largo de mi vida y lo que me ha llevado un poco como a trabajar en ciertas cuestiones, ¿no? Evidentemente, esta deriva tiene que empezar desde el espacio íntimo, desde el espacio privado, que es el lugar donde trabajo, donde vivo, ¿no? Es un edificio que desarrollé hace 15 años para desarrollo inmobiliario, ¿no? Con muchas referencias sobre temas que posiblemente tengan que ver con modulaciones, materiales, ¿no? Un guiño por ahí, los balcones volados en las esquinas, que tiene que ver con la Bauhaus, pero también como este espacio de experimentación, ¿no? Entiendo como la propiedad privada, no solamente como el espacio íntimo, sino también como el espacio de experimentación que me permite tener en una planta nivel 6 la vivienda, y en la azotea poder tener este espacio que se ha ido transformando constantemente. Pero lo más importante de este espacio es que me da, y del contexto que me rodea, ¿no? Es un edificio ubicado sobre Mariano Escobedo, entre Marina Nacional y la México Tacuba. Son estas vistas que me permiten tener esa referencia a lo que de alguna manera ha moldeado mi pensamiento, ¿no? Una de estas grandes vistas que tengo son sobre los volcanes, ¿no? En estos días donde está completamente despejado, lo que puedo apreciar es el entendimiento de la cuenca del Valle de México, ¿no? El volcán Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el verlo hacer erupción, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo, y yo cuento con esa fortuna, ¿no? Que desde la terraza donde trabajo, donde vivo, puedo tener esta referencia visual que tiene que ver un poco con estas referencias, por ejemplo, de lo que hace José María Velasco, ¿no? El tratar de hacer esta representación en su momento del Valle de México, y empezar a hacer esta transición entre la pintura y la fotografía, pero que también tiene que ver con estas interpretaciones, ¿no? Esto es la ciudad que define José Chávez Morado para el concurso de 1949, que tenía que ver con la Ciudad de México interpretada por los pintores, que gana Juan O'Gorman. Chávez Morado presenta dos cuadros, con uno queda en tercer lugar, me parece, y este lo destruye porque se siente avergonzado de haber representado a la ciudad de esta manera, ¿no? Lo que estamos viendo es una dualidad, ¿no? Pensemos que todo el tema urbano arquitectónico, inclusive nuestro tema personal, se deriva precisamente como en temas duales, ¿no? Lo privado, lo público, lo blanco, lo negro, lo positivo, lo negativo, lo formal, lo informal, si tratamos de hablar como temas en la ciudad. Lo que presenta José Chávez Morado en la ciudad es precisamente esta idea de una ciudad madre, ¿no? Como el regazo, la protección, lo que pensamos que tiene que ser la ciudad contra la idea de una ciudad máquina que tiene que ser operadora, eficiente, eficaz, ¿no? Que nos tiene que conectar debidamente a nuestro punto de destino para el trabajo, para la escuela, a nuestros puntos de contacto. Y lo que hace es precisamente como esa mutación de la ciudad madre hacia la ciudad máquina, en donde se puede apreciar un poco ahí como el tema industrial de la transformación del cuerpo. Y que eso tiene mucha referencia a ciertos autores, ¿no? Por ejemplo, Massimo Cacciari, que fue me parece que fue el regidor de Venecia, ¿no? Decía que a la ciudad le investimos de un doble deseo. Por un lado le pedimos que sea la madre, la protectora, y por otro lado le pedimos que sea precisamente como la operadora, la máquina. No está, cuando uno descubre este tipo de imágenes se entiende perfectamente como esta relación que tenemos directamente con la ciudad. Pero cuando salgo a caminar, o cuando salí a caminar en esos primeros años que empecé a habitar en la colonia Popotla, ¿no? Teniendo como referencia a la México Tacuba, el árbol de la noche triste, me encontraba con estas edificaciones. Esta es la Torre Musart, ¿no? Esta discográfica que editó en su momento los primeros discos de los Beatles y que se encargó de distribuir todos la música mexicana, Enrique Guzmán, Angélica María, ¿no? Todo el tema del rock nacional en su momento, que el día de hoy no existe, ¿no? Es
un edificio que fue demolido para convertirse en un centro comercial, pero que queda impregnada en la mente precisamente, ¿no? Ese camino, el recorrer Avenida Mariano Escobedo o Cuitláhuac, que es la continuación que nos lleva de Mariano Escobedo hasta la Arena, Ciudad de México. Y evidentemente están las vías de ferrocarril, ¿no? A unos cuantos pasos donde vivimos, donde vivo con mi esposa, es esta referencia que constantemente ha circulado no solamente como a nivel del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, ¿no? que de la casa me lleva hasta el Museo Somaya, hasta el Bosque de Chapultepec, sino que es referente volteando hacia ferrocarriles nacionales, ¿no? Siempre tengo a la torre insignia de Mario Pani de Tlatelolco, ¿no? Que se habló en la deriva pasada, y es un tema muy importante, digamos, como en el tema de la ciudad, ¿no? Toda la temática del ferrocarril, la torre insignia que es, digamos, como el ícono de Tlatelolco y las referencias visuales que se tienen sobre esta, no solamente como a nivel urbano arquitectónico, sino también a nivel de publicidad, ¿no? Cómo se me promocionaba en su momento Tlatelolco como una ciudad, estas imágenes de Armando Salas Portugal, que cuando Mario Pani las envía a la Architectural Review en Londres, le contestan, ¿no? En esta idea de comunicación entre cartas, ¿no? Cuando no existía los medios de comunicación que tenemos hoy en día, le regresan la carta con las fotografías y les dicen, la revista solamente publica obra terminada, no publicamos maquetas, ¿no? No entendían que esto ya estaba construido. Para ellos no existía en la mente europea que la utopía del movimiento moderno, Le Corbusiana, se haya construido completamente en Latinoamérica, ¿no? Y entonces empezaban estos conflictos mentales entre qué estaba sucediendo en Latinoamérica contra lo que no pudieron hacer en Europa por ciertas condiciones políticas, económicas y sociales, que en México, por ejemplo, se realizó, ¿no? Y eso me lleva, por ejemplo, a hablar de Mario Pani, ¿no? El constructor de esa modernidad y que al mismo tiempo con este gran poder que tenía como arquitecto del régimen, ¿no? El arquitecto del gobierno por las relaciones políticas que tenía su tío, empezar a construir esos imaginarios que en algún momento dado le dicen a Mario Pani, a ver, basta, ¿no? No podemos hacer la reconstrucción de una pirámide en Onoalco, Tlatelolco, no puedes simular como estos vestigios prehispánicos, ¿no? Y hablar de esta idea de las tres capas, de la prehispánica, de la colonial y la moderna en un conjunto urbano, ¿no? Y ahí es cuando surge la figura de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Y hace precisamente como la transición de poder entre Mario Pani y Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Si ustedes recuerdan la Torre de Secretaría de Relaciones Exteriores, es un edificio que plantea Pedro Ramírez Vázquez y lo plantea con una contradicción dentro de la ciudad que tiene que ver con llevemos, el requerimiento inicial era construir el Museo de Antropología en Tlatelolco y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se encuentran todas las embajadas, que es en Polanco, ¿no? Y Ramírez Vázquez dice, no, hagámoslo al revés, llevemos a los extranjeros, que todo el tema de relación internacional se dé en este conjunto que ya construyó Mario Pani, ¿no? Evidentemente sin estos imaginarios que imaginaba precisamente Mario Pani, y llevemos la cultura hacia Chapultepec, ¿no? Y empecemos a desarrollar todo el tema cultural con antropología, Museo de Arte Moderno, Museo Rufino Tamayo, hasta lo que tenemos el día de hoy con todo el tema del proyecto cultural que está desarrollando, digamos, como bajo el programa maestro Gabriel Orozco, ¿no? Esa figura de Mario Pani que está representada en el sueño de un domingo de la tarde en la Alameda de Diego Rivera, ¿no? Que si lo analizamos bien es la historia del espacio público, más allá de si Diego Rivera está representado dos veces, casi como en el eje central del cuadro, al centro, ¿no? Y del lado derecho dibujándose él como un niño, es, digamos, como la historia del espacio público de la ciudad, donde quién podía entrar a la Alameda, ¿no? Pensemos en la Alameda, lo que está sucediendo hoy en día, lo que sucedió en su momento con la Autoridad del Espacio Público, que era de alguna manera la recuperación del espacio y que el día de hoy la vemos llena de todo el tema de un mercado sobre ruedas, ¿no? Cómo la historia también se vuelve a repetir y vuelven estas constantes de quién puede acceder a este tipo de
espacios, ¿no? En la parte superior todo el tema de los vuelos del globo de Cantoya, inclusive un arquitecto paisajista nos podría decir exactamente la tipología de árboles que vamos viendo en la parte superior, ¿no? Entonces, independientemente de esa historia del espacio público, me interesa la representación de este personaje, ¿no? En la parte inferior está Diego Rivera como niño, pero en la parte superior está, dice la ficha técnica del Museo Mural Diego Rivera, que es Alberto J. Pani, ¿no? Que es el tío de Mario Pani, pero los cronistas, los que explican los cuadros, dicen que es Mario Panenzi, ¿no? Y lo titulan como el hombre de los cientos de millones, ¿no? Pensemos en este momento en esos arquitectos de poder que configuraron no solamente la modernidad, sino están configurando en este momento las infraestructuras y los equipamientos del país, ¿no? Está retratado precisamente ahí un Pani, ¿no? Posiblemente con el poder económico y con el poder político para poder haber hecho todo lo que hizo dentro de la ciudad, ¿no? De hecho, en el sismo del 85, el reclamo que se le hacía a Pani es que se le habían caído todos los edificios que había construido, ¿no? Evidentemente Pani pues construyó toda la Ciudad de México bajo unas normativas que no estaban implícitas con un sismo de esa magnitud, y que tenía como ese vínculo directo, ¿no? con el tema de la ciudad y con el tema de la obra arquitectónica. Entonces, esta representación de Alberto J. Pani, de hecho existe todavía en la actualidad un concurso para estudiantes de arquitectura que lleva el nombre del tío de Mario Pani, pero rodeado precisamente como del todo el tema de político de la corrupción, ¿no? Y en la parte superior toda la referencia arquitectónica en su momento cuando Diego Rivera pinta este cuadro, ¿no? Es un momento histórico en donde se hace la transición de poder, ¿no? Cuando Mario Pani llega de estudiar de Francia, de haber trabajado como en las grandes oficinas de los arquitectos y empieza el planteamiento de cambiar, digamos, como la estructura urbana de la Ciudad de México a través de infraestructuras, equipamientos, construcciones, se da precisamente esta transición que la cuenta muy bien Carlos Obregón Santacilia, ¿no? Carlos Obregón Santacilia fue el arquitecto del poder antes de que Alberto J. Pani pusiera a Mario Pani, ¿no? A cargo del desarrollo de todos los equipamientos dentro de la ciudad. Es un momento que Carlos Obregón Santacilia escribe un libro, ¿no? Hablando como de esta transición de poder, de todos los temas de corrupción, ¿no? De, digamos, como el nepotismo entre el tío político y el sobrino arquitecto, que titula La historia folletinesca del Hotel del Prado, un episodio técnico, pintoresco, irónico, trágico, bochornoso de la posrevolución, ¿no? Y que si ustedes quieren conseguir este libro difícilmente, ¿no? Porque posiblemente está censurado, ¿no? Por toda la historia que contaba Carlos Obregón Santacilia, pero pensemos en Carlos Obregón Santacilia con la Secretaría de Salud al lado de Reforma, ¿no? Monumento a la Revolución, el Hotel del Prado, el Hotel Reforma, después viene Mario Pani después le cede, digamos, como la estafeta a Pedro Ramírez Vázquez a Teodoro González de León y Abraham Saludowski, hasta nuestros días, en donde hasta hace 7 años teníamos en el poder a Fernando Romero construyendo el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto con Norman Foster, y esa transición en donde dice, por ejemplo, desde la mano de la Sedatu, que dice alto, no podemos tener a un solo arquitecto que haga todas las obras o que tenga el control del régimen político arquitectónico en la ciudad, sino abramos la cartera a muchos arquitectos jóvenes, oficinas que no han tenido la oportunidad, y se da una cartera impresionante de proyectos a todo lo largo del país bajo la dirección de la Sedatu, ¿no? Entonces, toda esta transición política que se da desde personajes hasta colectivos, hasta oficinas de arquitectura, es lo que ha conformado de alguna manera ese pensamiento arquitectónico que tenemos el día de hoy, con el que estamos trabajando. Regresando a la figura de Mario Pani, este era como el gran plan maestro que él pensaba, ¿no? O sea, mucho tenía que ver con estas ideas le corbusianas francesas de la ciudad radiante. Él pensaba que podía hacer como esta tabula rasa, demoler lo que él llamaba los tugurios, ¿no? Toda la zona que está en la parte norte del centro histórico, que si la analizamos es Colonia Morelos, Colonia Tepito, Peralvillo. Pensemos en ese momento si Pani hubiera tenido como esa referencia y hubiera tenido la oportunidad de hacer como esta tabula rasa, demoler y construir unidades habitacionales a todo lo largo, la riqueza que nos hubiéramos perdido
el día de hoy, ¿no? Lo que pretendía Pani era Tlatelolco, y en la parte baja está el conjunto urbano Presidente John F. Kennedy, también diseñado por Mario Pani, y es un poco lo que nos tiene aquí platicando sobre esa unidad habitacional, pero toda la transición que se tenía que hacer para llegar hacia a la Jardín Balbuena. Evidentemente se respeta todo el primer cuadro del centro histórico, pero se elimina todo lo que queda, digamos, como en la parte superior del centro histórico para arriba, ¿no? Pero no solamente Mario Pani pensó en esas estrategias de transformación de colonias como Tepito, de barrios, ¿no? Como Tepito, ¿no? Por ejemplo, esta es la propuesta que hace Enrique Norten en los 95, 2000, me acuerdo cuando estaba estudiando, era un referente importante Enrique Norten sobre todo el trabajo que estaba realizando, y también toda la transformación del espacio que pretendía hacer, en donde posiblemente nos perderíamos de esto, ¿no? El mercado, el famoso mercado de tenis de Tepito, que ha generado precisamente como todo un tema de identidad, ¿no? No solamente como una identidad en cuanto a moda, sino también toda una identidad de barrio, una identidad deportiva. Marcas como Nike ha retomado esta idea de Chilango para convertirlo como en una bandera insignia de su propia marca, o lo que sucede, ¿no? Lo que nos atrae hoy en día, que es ir a recorrer esta calle donde están los mercados, ¿no? Escuchar música, las chelerías, ¿no? Y todo lo que tiene vinculado con todo el tema musical, ¿no? Esta idea de la Facultad de Tepito en México, o la misma planteamiento de destrucción del Maracaná de Tepito, ¿no? Es una cancha de fútbol que está ubicado exactamente como al centro del barrio de Tepito, en donde dicen que cuando vino Pelé al Mundial fue a visitar, ¿no? Y hubo un partido entre un equipo de Tepito contra el equipo de la selección brasileña, ¿no? Y que eso podía conectarnos mucho a dónde se hospedó, por ejemplo, en la unidad de Independencia en San Jerónimo, todo el equipo de Brasil cuando vinieron a jugar el Mundial. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiéramos dejado a Pani hacer esta tabula rasa, o el mismo Enrique Norten hacer la transformación del espacio de Tepito? Hubiéramos perdido mucho de la identidad que caracteriza a la Ciudad de México, ¿no? Regresando a esa tabula rasa y a esa condición que pretendía transformar Mario Pani en toda la parte norte y parte poniente de la ciudad, la conexión evidente que existía entre Tlatelolco y la unidad de John F. Kennedy en la colonia Jardín Balbuena, ¿no? Y todas las obras arquitectónicas que no hubieran existido en el caso de que Mario Pani hubiera construido su proyecto. Pero esto nos lleva a pensar como esta escala, ¿no? Este zoom in y este zoom out, una escala macro y una escala micro, que tiene que ver precisamente con la conexión entre Tlatelolco, la unidad habitacional Jardín Balbuena, y esta que está marcado en el punto 4, que es la primera unidad que construye el Infonavit en la unidad habitacional Infonavit Iztacalco, pasando todo el tema de la ciudad deportiva en el punto número 3, ¿no? Es una, digamos, una deriva que podemos recorrer mentalmente con las trayectorias que nosotros tenemos habitual, y cómo conectar desde Tlatelolco a Iztacalco e ir viendo una cantidad de obra arquitectónica impresionante, tratamiento de espacio público y evidentemente muchas referencias históricas, ¿no? Lo que me lleva a este zoom out de cómo entiendo yo la Ciudad de México, ¿no? Para mí, regreso, hay esta referencia muy clara entre la ciudad madre y la ciudad máquina, ¿no? Me parece que la Ciudad de México funciona como un gran cronograma que nos va conectando con todos los equipamientos y que tiene una referencia, ¿no? Es un dibujo intensivo en donde tratamos de representar no solamente el circuito interior, ¿no? Este gran anillo que va conectando a las 12 del día, por ejemplo, con el Hospital La Raza, a las 2 de la tarde con el aeropuerto, a las 3 con la ciudad deportiva, a las 6 con el CENAR, con todo el tema posiblemente de Coyoacán, Churubusco, Cineteca Nacional, Chapultepec, ¿no? Entonces, cómo el circuito nos va haciendo como estas conexiones en donde funcionamos como un reloj, ¿no? Y evidentemente lo que buscamos como seres humanos, como peatones, ¿no? Como transeúntes, pues es directamente como la línea recta, ¿no? Y eso viene un poco al tema de los ejes, a los ejes viales que destruyeron completamente la ciudad, ¿no? Entonces, el circuito interior se comporta de esa manera, se comporta como un reloj, ¿no? Una ciudad muy, digamos, como sincronizada
para ir conectándonos con los equipamientos necesarios que se requieren, pero al mismo tiempo es una representación de la cuenca del Valle de México, ¿no? Los volcanes, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y toda la cuenca que nos rodea, ¿no? Planteamientos como el de Alberto Kalach, ¿no? En donde hace precisamente la transformación del espacio donde se ubica este núcleo importante que es la terminal de autobuses del Poniente, la Tapo, ¿no? Seguramente todos hemos tomado alguna vez un camión en esa terminal, Palacio Legislativo, toda la obra de Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, como la lectura que hace Alberto Kalach con este proyecto del Centro Urbano Parque San Lázaro es conectar las áreas verdes y llegar hasta este punto que es, digamos, uno de los grandes nodos verdes que tiene la colonia Jardín Balbuena, ¿no? En la parte superior está la explanada de la alcaldía de la delegación Venustiano Carranza, pero que da a entender precisamente como todas las referencias urbano-arquitectónicas importantes que tiene la ciudad, ¿no? Esta, digamos, el trazo inicial de la colonia Jardín Balbuena, que es, digamos, no sé si es la única o las pocas colonias que están hiperdiseñadas dentro de la ciudad, ¿no? Y cuando digo que está hiperdiseñada, quiere decir que hay una estructura urbana compleja en donde se piensa no solamente en automóvil, se piensa también en el peatón, cómo tiene que ir dejando poco a poco el auto atrás para poder comunicarse a nivel de banqueta, a nivel de cerrada, a nivel de retorno, y que tiene unos ejes de conexión, ¿no? A través de una pequeña S que conecta directamente como desde la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza hasta la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, ¿no? ¿Por qué empiezo con esta fotografía? Porque la Jardín Balbuena se asienta en lo que eran los antiguos llanos de la Balbuena, ¿no? Y era precisamente donde se empezaron a dar los primeros vuelos en avión en la ciudad. Y pensar en el desplazamiento también del aeropuerto, cómo hemos pasado de los llanos de la Balbuena al aeropuerto que usamos actualmente con la Terminal 1 y la Terminal 2, el aeropuerto que propone Foster y Romero como este gran aeropuerto para la Ciudad de México, hasta el AIFA, ¿no? El que actualmente está funcionando en sincronía con la Terminal 1 y Terminal 2 del aeropuerto. Digamos, como este pequeño vuelo para ir entendiendo cómo se van desplazando los equipamientos, cómo conforme va creciendo la ciudad hay que ir sacando, por ejemplo, las terminales de autobuses. La TAPO es la única terminal que está dentro de la ciudad central, entendiendo la ciudad central como lo que queda dentro del circuito interior, ¿no? Sería Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, parte de Iztacalco y parte de Benito Juárez, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, a la concepción de la ciudad central que tenía en su momento el Bando 2 que promovió López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que era precisamente como el impulso de la vivienda de interés social dentro de esta ciudad que estaba conformada por Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Cuauhtémoc, ¿no? Cómo hay un entendimiento político, cómo hay un entendimiento urbano, pero que lo mismo empieza a generar esta serie de desplazamientos a todo lo largo de la ciudad. En el los llanos de Balbuena pertenecían a la familia Braniff, ¿no? Y eran dos haciendas, la de Santa Lucía y la de Magdalena, en donde se hacían precisamente esos primeros vuelos experimentales, inclusive Roland Garros, ¿no? Al que le debemos el torneo de tenis, vino, hizo un vuelo, ¿no? Hay un registro fotográfico muy importante de todos esos primeros vuelos que se hicieron en los llanos de la Balbuena y que explica precisamente el por qué tenemos una biblioteca virtual dentro de un avión de la alcaldía, ¿no? Cuando uno se empieza a cuestionar estas cuestiones de por qué aterrizar un avión en la explanada de una alcaldía en la Ciudad de México, pues bueno, hay que empezar a revisar la historia de la referencia, del por qué tenemos ese tipo de características, ¿no? La otra, ¿no? Podía ser las palmeras, ¿no? Y esta referencia, a los bulevares californianos, ¿no? Que traía el regente de la Ciudad de México y que decía yo quiero tener palmeras por toda la ciudad, y pensar el día de hoy con la plaga que está devastando las palmeras, ¿no? Cómo empiezan a haber estos choques entre lo que se proponía en un inicio contra lo que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Eso lo que permitió, ¿no? Esos primeros vuelos en avión, pues fue registrar el crecimiento de la ciudad. Lo que están viendo es el primer centro social y deportivo ubicado a unos pasos de los llanos de la Jardín Balbuena, cuando Juan Segura ya había construido el edificio Ermita, ¿no? Pensemos el edificio Ermita en esta cuchilla avenida Revolución y Jalisco, el primer edificio multifuncional que tenía cine, que tenía comercio, que tenía departamentos más, digamos, como muy compactos, enfocados a personas de la tercera edad, donde el gran patio se comportaba como este gran espacio de relaciones, sala, comedor, ¿no? Los departamentos solamente tenían una unidad, digamos, para dormir, para hacer aseo y para cocinar, pero la vida pública se daba en el gran patio del edificio Ermita. Años después, ¿no? Sucede todo el tema de la revolución, ya sabemos como la historia de lo que le pasa al monumento a lo que iba a ser la Cámara de Diputados y Senadores, que hoy es el monumento a la revolución, ¿no? La devastación de todo el acero que ya estaba levantado para poder usarlo en la revolución, movimientos en los ferrocarriles para suministrar de ese material a todo lo largo de la República, y luego tener este primer deportivo que nos podía empezar a dar esas referencias, ¿no? Es un deportivo que todavía está en pie, ¿no? Los dos grandes edificios que ven como en la punta siguen funcionando y siguen funcionando como espacios culturales para la gente que vive en la colonia, pero donde teníamos estas primeras relaciones en donde tratábamos de entender el deporte como un componente importante para la salud de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y entonces se hacían estas grandes demostraciones deportivas que hasta el día de hoy las seguimos haciendo, por ejemplo, cuando es el desfile de la Revolución, ¿no? Van y se exponen los cuerpos deportivos a manera casi como de estructuras arquitectónicas que van componiendo una serie de espacios. Y bueno, toda la riqueza urbano-arquitectónica que puede llegar a tener la colonia, no solamente, digamos, como desde la conexión del núcleo de la Tapo, Palacio Legislativo, ¿no? Obras de Teodoro González de León, muy cerca está el Mercado de la Merced y llegando hasta la parte baja a todo el tema de la ciudad deportiva, ¿no? En la poligonal es precisamente marcada en color rojo, es toda esta referencia de la colonia Jardín Balbuena, este trazo en ese que la hace característica, ¿no? Y que es un poco lo que detona, digamos, ese hiperdiseño que yo llamo que se realiza en la colonia, lo que fue una cantidad importante de apropiación del espacio público, ¿no? No solamente el pensar cómo el auto va cambiando de una vialidad primaria a una secundaria, a una local, dejas el auto estacionado, se convierte en un andador, en una cerrada, en un retorno, y luego ya tienes, digamos, como toda la comunicación con la vivienda. Lo que empezó a detonar es una apropiación pública bastante importante, ¿no? Los retornos, las cerradas, los andadores se convirtieron en los espacios de apropiación lúdica, deportiva de los niños, de la gente que hacía deporte, y lo que detonó precisamente esta configuración fue que esta práctica deportiva del skateboarding la empezara a entender de alguna manera en donde podíamos circular toda esa S, llegar a ciertas explanadas de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca, la del velódromo, meternos por las cerradas, los andadores, ¿no? Hacer práctica en los retornos, jugar fútbol en los retornos. Esa idea del diseño que realiza Félix Sánchez junto a un gran grupo de arquitectos, ¿no? Podríamos hacer un desvío para pensar Félix Sánchez, la herencia de Javier Sánchez como desarrollador inmobiliario y todas las edificaciones que ha construido en la Condesa y cómo ha configurado todo ese barrio. Aquí empiezan precisamente como todos estos principios que nos dan a entender esas ideas de las supermanzanas. En la foto, ¿no? Si nos detenemos un poco como a analizar la foto, se alcanzan a ver estas grandes manchas oscuras, que es precisamente la densidad de población con la que estaba pensada la colonia, no solamente en predios unifamiliares, ¿no? Sino también en una serie de conjuntos verticales, no solamente el John F. Kennedy, sino una serie de proyectos que también estaban esparcidos por toda la colonia, lo que le daba una diversidad importante, ¿no? Y a eso se le suma los centros de barrios, los equipamientos como mercados, que empieza a generar como toda una integración dentro de la colonia, ¿no? Siempre he dicho que es como una pequeña joya en la ciudad, porque estamos muy cerca
bueno, estaba yo muy cerca, por ejemplo, del centro histórico, ¿no? Entonces, caminar de la unidad donde yo vivía, yo no vivía en la John F. Kennedy, vivía en otra unidad que se llama Corazones de Manzana, y hacer esos recorridos, por ejemplo, la ciudad deportiva, caminando en bicicleta, en patineta, ir al centro histórico, tomar el transporte público, creo que de alguna manera fue un poco lo que empezó a conformar mi pensamiento. Siempre me he preguntado por qué hago lo que hago, ¿no? O sea, por qué estoy diseñando tablas para patinar, por qué estoy metido en tema de juego, por qué estoy metido en tema de deporte. Pues posiblemente porque esto, ¿no? El lugar donde viví, donde conviví, donde me desplazaba, empezó a moldear mi pensamiento, no solamente digamos como desde la casa, la escuela, sino también la vida pública, es digamos como esta tercera forma de mediación contra el espacio, ¿no? Imagínense ir a tramitar el pasaporte a los 8 años de edad con tu papá a un edificio con estas características, llegar, ver los volados, entender la materialidad, ¿no? Que le preguntes a tu papá, papá, esto se va a caer, y tu papá te diga, no, acá hay todo un tema importante, y tu papá tratándote de explicar sin muchos temas técnicos la importancia del edificio, ¿no? Y por qué teníamos que valorarlo, y por qué era importante ir a sacar el pasaporte, o estar en la explanada escuchando bola blanca, bola negra en tu servicio militar. De repente, cuando lo pienso en retrospectiva, pues todo eso evidentemente configuró mi pensamiento, y posiblemente se debe a estas grandes obras, ¿no? Esta obra de Díaz Infante, el mismo que hace la terminal de autobuses de la Tapo, con estos jardines volando, con estos tensores, ¿no? Estas grandes edificaciones donde se daba el servicio público de la ciudad, ¿no? Y entonces el llegar y hacer trámites ahí, pues era una experiencia impresionante. Olvidémonos de todo el tema de la burocracia, pensemos más en la experiencia espacial que uno tenía al recorrer estos edificios, que tienen, digamos, como esas características. No solamente era el espacio, ¿no? Un espacio que estaba deprimido, que estaba, digamos, con un fondo, un edificio donde se encontraba el edificio de correos, ¿no? Ir a poner una carta, ¿no? En su momento pues era algo que ya no se da hoy en día, pero tratar de entender esas referencias arquitectónicas, ¿no? Y empezar a entender los materiales y empezar a ver la forma, pues de alguna manera es con lo que me formé yo como arquitecto, ¿no? Estos grandes muros de concreto con una materialidad que de repente dan sentido a un poco a lo que uno trabaja contra lo que sucede hoy en día, ¿no? Que es, digamos, como la devastación del espacio, la falta de mantenimiento, la falta de procuración, la invasión del automóvil, ¿no? Que no está mal, ¿no? Digamos, son como las necesidades que uno va requiriendo, no solamente como ciudadano, sino también como funcionario, como habitante de la ciudad, pero que se deja de entender, digamos, como estas referencias para las cuales estuvieron diseñadas, ¿no? Evidentemente ha cambiado drásticamente toda la edificación arquitectónica que tenemos como patrimonio en la colonia, pero que nos lleva precisamente a pensar en esos procesos de transición que se van dando, ¿no? Una serie de edificaciones como la Alcaldía Cuauhtémoc de Teodoro y Abraham, ¿no? Que son como referentes a nivel institucional de las representaciones políticas dentro de la ciudad, ¿no? La pérdida, por ejemplo, por los sismos, los asentamientos irregulares que se van dando, de toda esa celosía de barro que era muy bonito, ¿no? Que filtraba la luz, que permitía como ciertas condiciones climáticas, ¿no? Todos estos temas de sustentabilidad del que hablamos hoy en día, pues lo tenían muy bien comprendido en su momento estos arquitectos que diseñaban, y que hoy pues se convierten como en gestos mucho más, no sé si torpes, ¿no? Por llamarle de alguna manera, en donde es simplemente como el trabajo de un elemento para que se vea bonito, ¿no? Independientemente como de la estética de las edificaciones, todo lo que se ha perdido a nivel de equipamientos con estas edificaciones, ¿no? Una explanada que creo que es la única que ha sufrido un atentado terrorista, ¿no? Me acuerdo, la ubicación de la escultura de Venustiano Carranza estaba más en la zona central, ¿no? Y un día un grupo
radical decidió volarle la cabeza en forma de protesta, ¿no? Yo he tratado de googlear un poco como la noticia, no hay como seguimiento, seguramente yendo a la hemeroteca con la fecha se puede encontrar alguna referencia a esa situación, pero es digamos como uno de los pocos espacios que sufrió un atentado terrorista, por llamarle de alguna manera en México, como tratar de causar un daño hacia el espacio y un daño, digamos, como mental también a la gente que vivíamos alrededor. Cuando detonan la bomba, vuela la cabeza y todos los cristales de las unidades habitacionales que veíamos perimetralmente se revientan, ¿no? Y entonces el tener esa referencia de qué es lo que estaba sucediendo como niño, ¿no? Cuando uno no se asume como un actor político dentro de la ciudad y es más como un espectador de la ciudad, es de alguna manera, ¿no? Esta relación, por ejemplo, con las bancas diseñadas por Díaz Infante, que era el lugar donde patinábamos, ¿no? O sea, íbamos y el reto era quién podía subirse hacia esa banca, ¿no? Un poco del daño, digamos, con el paso del tiempo se ha ido deteriorando, pero el daño que sufrían estas bancas era precisamente por el choque de los trucks de la patineta contra el concreto, ¿no? Porque no existía esta idea de un espacio destinado para patinar, para hacer la práctica, lo que utilizábamos era la ciudad, ¿no? Y un poco, como dice este patinador, Polo May, que dice que los skateparks es para entrenar, pero en realidad el verdadero, digamos, es como esta referencia con el box, ¿no? Uno va al gimnasio a entrenar, a practicar, lo mismo sucede con un skatepark, pero donde uno en realidad se somete a combate es en la calle, ¿no? Por ahí dicen que la calle es de quien lo patina y tiene una referencia muy clara precisamente como este espacio, como desde la banca, desde la explanada, del trazo de la colonia, ¿no? La cerrada, el retorno, los andadores fueron moldeando para que pudiéramos hacer este tipo de prácticas espaciales. No solamente el skateboarding, la colonia Jardín Balbuena fue diseñada para el sindicato de artes gráficas, ¿no? Toda la gente que en este momento tiene sus imprentas en Algarín, ¿no? Posiblemente tienen herencia en la colonia Jardín Balbuena y hay una herencia de diseñadores gráficos importantes, ¿no? El ver el deterioro gráfico de la ciudad, ¿no? Cómo pasamos de logotipo diseñado por Pedro Ramírez Vázquez a estos intentos gráficos para darle identidad, también habla mucho de la historia de la misma ciudad, ¿no? Cómo hemos ido perdiendo en cierto momento hasta la capacidad de diseño en ciertos elementos, ¿no? Imagínense entrar por primera vez a esta iglesia, ¿no? Y ver esas letras y años después enterarse que hay un arquitecto fraile, ¿no? Gabriel Chávez de la Mora, que también diseñó parte de todo el tema de la señalética y vitrales en la Basílica de Guadalupe, ir a misa con tus papás, no éramos muy devotos a ir a misa, pero me acuerdo que en diciembre era forzoso ir a dar gracias y de repente encontrarte con este tipo de espacios y entender la entrada de la luz, pues evidentemente lo va a uno formando como arquitecto, ¿no? Y empezar a entender como la espacialidad, la interioridad, los materiales, el concreto, y tener como esta serie de características, ¿no? Esta es la iglesia de Nuestra Señora Aparecida de Brasil, que días antes de la pandemia la estaban impermeabilizando, ¿no? Y alguien prendió un cigarro, fumando allá arriba, se incendió toda la iglesia. Pero es eso, regreso al tema del mantenimiento, ¿no? Al descuido, al no tener, digamos, posiblemente la gente que está inmersa en estos temas no sabe el valor que tienen estas obras arquitectónicas porque no están protegidas, porque no hay digamos, como un catálogo, de decir, aquí hay obra de alumnos de Félix Candela, ¿no? Creo que Luis Escalante, sí, es Jorge Molina Montes y Luis Escalante. Yo me enteré hasta la muerte de Luis Escalante que él había diseñado la iglesia y lo tenía todos los días dándome clases al frente, ¿no? No sabía que él había diseñado esta iglesia, ¿no? Hasta que se muere y me dice todas las obras que había hecho, ¿no? También un poco dicen que la ignorancia da cierto grado de satisfacción, ¿no? Yo digo que en esta ciudad se toman decisiones estando muy satisfechos, ¿no? Entonces el no tener esta referencia de quién está parado enfrente de ti, quién te está dando clases, de repente cuando pasan los años duele, ¿no? El decir, no lo aproveché, no lo supe escuchar,
Pero bueno, después vienen esta serie de presentaciones en donde le puedo agradecer mucho como todas esas lecciones arquitectónicas y el entender que estuve en uno de sus espacios y que por lo menos a mí me formó como arquitecto, ¿no? Ir con tus abuelos al supermercado, ¿no? Y no íbamos a estas cadenas, ¿no? Que en su momento no era Walmart, seguramente era el antecesor de Walmart, que era Horrera. Íbamos al Superiste, diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Y meterte en estas dinámicas comerciales de acompañar a tu abuelo con esa lentitud de paso diferente a la que tú tienes como joven, como niño, ¿no? Y el empezar a entender esas referencias arquitectónicas, pues de alguna manera es lo que empieza a conformar, circular por toda la colonia y de repente llegar a estos espacios, ¿no? Al Velódromo Olímpico, diseñado por los Escalante y Legarreta, pero entender que el Velódromo Olímpico es un trazo de un alemán, ¿no? Que lo hizo exclusivamente para las Olimpiadas de México 68 y empezar a hacer estas referencias deportivas, ¿no? El día de hoy este espacio se utiliza para conciertos, el ir a un concierto en ese espacio y de repente ver aterrizar los aviones, ¿no? Y volver a tener esa referencia de la aeronáutica que se da en la colonia, o irse y sentarse a ver un partido de fútbol americano simplemente por el hecho de conocer el espacio años después. Cómo empieza de alguna manera a sustentar como el patrimonio arquitectónico de la colonia, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, a ir al primer concierto, ¿no? En el Palacio de los Deportes, cuando no teníamos conciertos habitualmente cada fin de semana, enterarte que hay esculturas de Matías Geritz, ¿no? El que hizo el Museo del Eco, que está la Osa Mayor al lado de la obra de Félix Candela, el terminar un concierto y entender que ya no hay transporte público y volver a recorrer toda la colonia para llegar a tu casa a altas horas de la noche, pues de alguna manera te da a entender esta relación que tengo con el espacio público y por qué me gusta caminar la ciudad, ¿no? No manejo en la ciudad, ¿no? Es como el gran reclamo que tiene mi esposa hacia mí, que no manejo, pero posiblemente está en estos antecedentes, ¿no? El hecho de que para mí la ciudad es segura, la entiendo, sé moverme, sé protegerme, sé desplazarme. Creo que solamente hay un lugar donde me he perdido en la ciudad y ha sido en Tepito, es creo que un laberinto del cual uno no puede entender, ¿no? En dónde está ubicado, pero el resto de la ciudad uno trata de entender la estructura y trata como pues de desplazarse, moverse, ¿no? Entonces cuando salimos de viaje lo que hacemos es eso, es usar el transporte público, caminar mucho, intensamente diría yo, caminar, pero de alguna manera es lo que te da a entender precisamente como esta relación que hay entre la ciudad y la práctica que uno ejerce, ¿no? Una ciudad deportiva que surge como una afrenta de este cómico de Martínez Palillo contra Uruchurtu y contra el presidente, ¿no? Recordemos que Martínez Palillo era un cómico de carpas que hacía mucha crítica política y que en cierto momento Uruchurtu, el regente de hierro de la ciudad, le dice basta, ¿no? Ya no puedes mofarte de mí en público porque estás atentando contra un servidor y un funcionario público y puedes llegar hasta la cárcel, ¿no? Y en su momento el gran proyecto de ciudad para tener una unidad deportiva era la Ciudad de los Deportes, donde está el Estadio Azul y donde está la Plaza de Toros, y Martínez Palillo dice no, casualmente yo como cómico tengo más poder que un político, ¿no? Entonces voy a comprar los terrenos de la ciudad donde está la Magdalena Mixhuca, y voy a empezar a plantear la idea de una ciudad deportiva, ¿no? Y entonces se da precisamente Ciudad Deportiva a través de Martínez Palillo, ¿no? De hecho existe el estadio de fútbol que lleva su nombre y toda la vocación, ¿no? Verlo, encontrarte estas imágenes y verlo trabajar en unos dibujos, en unas maquetas y haciendo las presentaciones y poder entender que gracias a él tenemos la Ciudad Deportiva como gran remate, ¿no? Regresando a la Jardín Balbuena, ¿no? Por un lado está el trazo que se hace en su momento con estas grandes supermanzanas y cómo se va dejando el automóvil poco a poco para llegar como un tema peatonal. Y por otro lado está el tema de la vivienda, de la unidad habitacional de la John F. Kennedy, que es financiada por Estados Unidos, ¿no? En su momento, cuando estaba todo el tema de la Guerra Fría, de hecho, muchos de los juegos infantiles
tienen esa referencia, no sé si se acuerdan del cohete de Tlatelolco o algunas de estas estructuras metálicas que tienen forma de cohete o de cápsula espacial, es precisamente porque estaba el pleito entre Estados Unidos y la Unión Soviética de quién llegaba primero a la Luna, ¿no? Y entonces otra vez un poco maquiavélicamente tratar de educar a las infancias para llevarlas como un tema en la adultez, ¿no? Como para decidirte o eres de izquierda o eres de derecha. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos es armarse este programa que se llama Alianza para el Progreso, que era precisamente para combatir la pobreza de América Latina, porque en su momento los antecesores de John F. Kennedy habían apoyado mucho los regímenes autoritarios en Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, en Cuba. John F. Kennedy dice basta, ¿no? O sea, si seguimos por esa línea, pues vamos a tener un enemigo muy cerca de casa y lo que queremos es tener una serie de aliados, ¿no? Y entonces sueltan 200 millones de pesos de dólares para toda Latinoamérica y se empieza a generar este programa que se llama la Alianza por el Progreso, ¿no? Este es el Comité de los 9, donde están representados presidentes o figuras México, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, ¿no? En donde precisamente lo que tratan es buscar que América Latina se convierta en el aliado y que no voltee a ver hacia la Unión Soviética, ¿no? Entonces hay un programa político impresionante para construir vivienda a todo lo largo de Latinoamérica, ¿no? Congresos, la Carta de Punta del Este, en donde se juntan esos presidentes para decir sí, vamos a convertirnos en aliado bajo estas condiciones, qué países van a participar, dónde vamos a implementar todos estos 200 millones de dólares, una serie de parafernalia, mercadotecnia importante para conmemorar esa alianza para el progreso con Estados Unidos. Y así como tenemos la John F. Kennedy en la Jardín Balbuena, pues hay una ciudad Kennedy, una población Kennedy, un barrio Kennedy, una villa Kennedy, a todo lo largo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, un poco del trabajo que he estado haciendo últimamente es ir a recorrer otra vez la Jardín Balbuena, ¿no? Verla con estas perspectivas, ya no que me tocó vivir, sino ahora verla con la perspectiva de diseñador, de temas urbanos arquitectónicos y tratar de entender la importancia de la unidad, ¿no? Posiblemente sea de las pocas unidades que tiene como el valor arquitectónico, a pesar que la diseñó Mario Pani y Agustín Landa, porque, pues digamos, no hay un catálogo, ¿no? Que nos permita entender como la vasta obra que hay arquitectónica y que se generó en esos años. Pero en todos los países que participaron en Alianza para el Progreso, la mayoría existe, salvo uno que me parece que es el de Uruguay, que ya se demolió. Todos los demás hay alguna configuración importante, ¿no? El ver un poco como las dimensiones, la tipología de qué es lo que está sucediendo y cuál es esa generación de vivienda que se está desarrollando, ¿no? Entrando un poco al contexto de la unidad habitacional, son 4 grandes bloques, ¿no? Que no están unidos completamente, hay una serie de desfases por ese gran trazo que se tenía, por la ubicación de los equipamientos, de los parques, que el trabajo de seguir documentando esto, ¿no? Nos ha dado a entender que a Pani no le interesaba solucionar vivienda, ¿no? Es decir, si uno se pone a pensar, son muy buenos departamentos, no voy a cuestionar la espacialidad de Tlatelolco, la espacialidad de estos departamentos de la Jardín Balbuena, son una espacialidad muy interesante, una división muy clara entre qué es lo público, qué es lo privado, qué es lo de servicios. Pero a Pani no le interesaba la vivienda, lo que le interesaba a Pani era la imagen urbana de la ciudad, ¿no? Y entonces todas estas edificaciones están mal orientadas, ¿no? Cuando uno vive espacialmente al interior, se da cuenta que hay una orientación oriente-poniente que posiblemente sea la peor para la vivienda, ¿no? En el oriente porque te pega el sol en la mañana, en la poniente porque te pega el sol en la tarde. Lo ideal sería que estas unidades estuvieran en el otro sentido, en el norte y en el sur. Sur porque tienes sol durante todo el año, norte porque tienes iluminación sin tener, digamos, como la intensidad de calor del sur, ¿no? Pero evidentemente el terreno tenía una configuración muy longitudinal y hay un eje importante, troncoso, que lo que permite es como llenar esa fachada, esa gran fachada urbana para empezar a hacer lo que llamaban ellos como hacer ciudad, ¿no? O sea, lo que les interesaba de alguna manera a estos arquitectos, ¿no? John F. Kennedy con la presentación de la maqueta, ¿no? Donde se ven esos 4
grandes bloques. Las condiciones actuales, regresamos al tema de mantenimiento, regresamos a un tema posiblemente como de una venta de falsa seguridad, ¿no? Por parte de los alcaldes, de los políticos hacia la gente que vive en las unidades, unas unidades que ahora están muy ensimismadas, muy protegidas por una serie de rejas, que lo que están haciendo es todo lo contrario a la seguridad, están provocando ciertas dinámicas de inseguridad, programas de pintar las cosas dependiendo el gusto del político en turno, sombramientos con cubiertas tridimensionales, algún mobiliario que se ha conservado, otro más, estos de plástico que yo les llamo como el espacio público Tupperware, ¿no? Que son como muy sellados, muy controlados, donde no puede entrar un adulto porque se rompe el juego, donde no te permite estas dinámicas de intercambio entre adultos mayores y niños que te puede dar unos playgrounds diseñados, por ejemplo, lo que hablábamos de los animales de concreto, las cápsulas espaciales, todas estas estructuras lúdicas. Evidentemente, toda la integración de corredores viales con el Metrobús es lo que ha dañado de alguna manera a la colonia, pero sigue teniendo su propia administración, la gente se sigue reuniendo, sigue haciendo sus asambleas, ¿no? No ha cambiado mucho la configuración espacial de este gran edificio, ¿no? Sí hay una integración de movilidad importante con todo el tema del Metrobús. Preexisten todavía algunas palmeras, posiblemente sea el único lugar en la colonia donde se ha preservado un poco de la plaga todo el tema de las palmeras, todo lo que Uruchurtu pensaba como esta gran avenida californiana para la Ciudad de México, y el ejercicio que hemos hecho para entender un poco esta implementación no solamente de la traza, sino también de la vivienda, pues es redibujar, ¿no? Y redibujar todo a detalle para tratar de hacer estas identificaciones sobre la imagen urbana que le interesaba a Pani, como posibilidades de proyectos, como cuestiones de vivienda, de espacialidad muy claras que puede llegar a tener, ¿no? Que creo que al final se cumple el objetivo que tenía en su momento John F. Kennedy con esta idea, ¿no? Un factor económico importante que beneficia a una población destinada a las artes gráficas y que empieza a detonar una cantidad de diseñadores gráficos. Creo que la colonia Balbuena detonó muy buenos diseñadores, muy buenos arquitectos y muy buenos deportistas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una implementación urbana arquitectónica muy importante, ¿no? Hay todavía como remembranza, ¿no? Esto sigue existiendo al lado del Hotel Kennedy, ¿no? Tenemos como esta referencia muy clara de todo lo que sucede, y que John F. Kennedy no alcanzó a inaugurar la unidad, ¿no? La intención era que viniera en el 64, en noviembre del 64, lo asesinan un año antes en esto que conocemos tradicionalmente con todas estas referencias, ¿no? Y un poco como redocumentando esta información para tratar de entender esas relaciones México-Estados Unidos y todo el tema de la vivienda, ¿no? En la película de John F. Kennedy, no sé si se acuerden, ¿no? En estas últimas escenas donde está precisamente Kevin Costner como abogado defensor tratando de encontrar la verdad, menciona repetidamente el back and to the left, ¿no? Esta bala mágica que no existió nunca y que el tiro fue directa, de frente, desde un montículo hacia John F. Kennedy, lo que hizo es que lo impulsara hacia atrás y hacia la izquierda, ¿no? Eso para mí es súper importante porque toda la política de Alianza para el Progreso era completamente lo contrario, hacia adelante y a la derecha, ¿no? Entonces, el tratar de entender esas relaciones cinematográficas, el tratar de estudiar esto, ¿no? El rosa Chanel de Jacqueline Onassis, que se convierte en un rojo Chanel en el momento del asesinato, se acaban de liberar todos los archivos del asesinato de John F. Kennedy y no nos dice más que lo mismo, ¿no? Que hay un asesino único, y tratar de entender esa relación de Alianza para el Progreso del 64 contra lo que está sucediendo actualmente con todo el tema de migración, ¿no? Lleva como esa connotación política importante, ¿no? Esta imagen del atentado que se da contra Donald Trump
tratar de entender estas implicaciones republicanas contra conspiraciones democráticas, ¿no? Y el entender los simbolismos que puede llegar a tener esta imagen para mí, que viví en esa colonia, contra esto que se está viviendo hoy en día con el ICE en Estados Unidos, con los temas migratorios, ¿no? El puño levantado, el fight, fight, fight contra seres humanos, ¿no? Porque al final somos eso, somos seres humanos que tenemos al derecho de migrar, de vivir donde nos parezca como más coherente para poder desarrollarnos, que son precisamente como para mí son como montajes, son grandes escenas cinematográficas, ¿no? La idea de la bandera de Estados Unidos izada en este gran cielo azul, contrastando el rojo de la sangre de Donald Trump contra el naranja mismo de su tono de piel, ¿no? No es muy diferente a esto que se vivió hace algunos años, ¿no? John F. Kennedy estuvo en México, ¿no? Estuvo el 29 de junio del 62, estuvo conviviendo con Adolfo López Mateos en Palacio Nacional. La relación, digamos, iba por buen camino, ¿no? Éramos, digamos, como ese aliado que estaba buscando Estados Unidos. Lo asesinan, pero viene Robert Kennedy, ¿no? Viene su hermano y hace la inauguración de la colonia Jardín Balbuena, ¿no? Que las edificaciones, digamos, para mí siempre la arquitectura se comporta más como un fondo, ¿no? No es el hecho de estudiar el edificio, la vivienda, la traza a fondo, sino que esto es el fondo político para el poder detonar un espacio para la gente que habita en estos espacios, ¿no? Hay una placa que conmemora precisamente la visita de Robert F. Kennedy y es un poco lo que le da el motivo precisamente al tema de esta plática, ¿no? Que lo último que me encuentro es esto, donde se conmemora la visita de Robert Kennedy, conmemorando que esa unidad fue construida durante el programa de Alianza para el Progreso con apoyo de los Estados Unidos en noviembre de 1964, y la ausencia del busto de John F. Kennedy, ¿no? En esta explanada muy bien protegida por 4 luminarias, ¿no? Pero ¿dónde está precisamente como la identidad del lugar, ¿no? Esta idea del busto como fierro viejo que se vende, ¿no? O espero que esté en el departamento de alguno de los habitantes de la colonia Jardín Balbuena y que de repente levanten la mano y digan aquí está, vengan a tomarle fotos, o lo voy a regresar a su lugar original. Creo que es lo mismo que estoy buscando yo, esta construcción de identidad. No por algo mi oficina se llama Anónima, ¿no? Porque estoy constantemente tratando de ver hacia dónde voy, hacia dónde camino, y un poco el regresar a esta deriva física, mental, con el desarrollo de la presentación, pues es un poco lo que he estado trabajando. Una colonia donde veíamos pasar el maratón, ¿no? Que ahora ya desviaron todo el recorrido, es un poco más complejo, pero que teníamos estas referencias deportivas, ¿no? El día que nevó, por ahí del 60, nació Hugo Sánchez, esta es la casa de Hugo Sánchez, la casa de Raúl el Ratón Macías, la diferencia arquitectónica que existe entre uno y otro. Aquí jugaba Hugo Sánchez, ¿no? Jugaba en estas cerradas, en esos retornos, y posiblemente esa traza es un poco lo que favoreció a la práctica. Raúl el Ratón Macías es originario de Tepito, pero su casa es impresionante, ¿no? No, desconozco el autor de la obra, pero es una casa muy, digamos, como del movimiento moderno. Casi esta casa podía estar en el Pedregal de San Ángel y tener como la misma presencia. Y me acuerdo que el Ratón Macías nos veía jugar fútbol, ¿no? Y siempre nos prometía que nos iba a construir una canchita de fútbol. Nunca cumplió la promesa, ¿no? Pero siempre estaba como esta idea de, ¿y este señor quién es, no? O sea, ¿por qué me está prometiendo cosas? Y cuando le platicaba a mi papá me decía eso, ¿no? Pues es que no conoces la historia deportiva de tu ciudad, de tu país. Pues fue campeón mundial, ¿no? Es uno de los grandes boxeadores de México, ¿no? Y entonces ya cuando me lo encontraba, pues siempre era como la reverencia, ¿no? Del saludo, del decir, nos ubicamos como vecinos de la colonia, vivimos en el mismo espacio y estamos de alguna manera
él está trabajando para mejorar las condiciones y uno está estudiando para en algún futuro empezar a mejorar esa ciudad, ¿no? La explanada, que es un punto importante por toda la transformación, no solamente de este gran conjunto del edificio delegacional, del de Correos, el cine venustiano, que ahora es una casa de cultura, es uno de los únicos cines que conserva esta configuración de gran sala cinematográfica, no la han subdividido para hacer multicinemas, ¿no? Cómo se ha ido transformando desde el movimiento de la escultura de Venustiano Carranza con el atentado que les comentaba, la implementación de ferias, ¿no? Cuestiones militares, gran edificación que es la de la celosía de barro, cómo ha subsistido, posiblemente sea como una de las edificaciones más prontas a demoler en la ciudad, para empezar con un nuevo planteamiento de alcaldías por la falta de mantenimiento que comentábamos, ¿no? Y para mí es súper importante porque es el lugar donde crecí, ¿no? Es el lugar donde iba a jugar básquetbol, es el lugar donde para mí se empezó a generar la identidad, ¿no? De mi persona. Es posiblemente el espacio donde empezamos a entender la idea del espacio público. Esto es el concierto de Caifanes el 19 de febrero del 95, ¿no? 10 años después del sismo del 85, cuando no teníamos escenarios para grandes conciertos masivos, cuando Caifanes era el grupo, ¿no? Que estaba transformando mucho la escena nacional. Una radiodifusora decide hacer un evento en la explanada de la alcaldía. Su intención era hacer eventos en diferentes alcaldías a lo largo de todo el año, como para empezar a llevar una serie de espectáculos. Se desborda el público, no entendemos, creo que no entendemos en ese momento la idea del espacio público como tal, porque estaba abarrotado, ¿no? Imagínense estar en la azotea de uno de los edificios del John F. Kennedy, o el que a mí me tocaba, que era el Corazones de Manzana, y ver, la Jardín Balbuena tiene 3 metros, ¿no? Al norte está Moctezuma, al sur Magdalena Mixhuca, y al poniente está Fray Servando, ¿no? Ver llegar a la cantidad de gente de los 3 metros en su momento y ver que la explanada ya estaba saturada, y que en su momento les dicen, empiecen a tocar 1 hora antes, y cuando la gente estaba llegando ya se había terminado el concierto, ¿no? Entonces la impotencia que tenía la gente en su momento y el decir, tengo este espacio abierto y puedo hacer lo que yo quiera, es un poco para mí lo que detona esta idea de cuándo empezamos a hablar del espacio público, cómo a partir de la música se empieza a configurar, cómo esta referencia, ¿no? Cuando empiezo a revisar el setlist de ese día, casualmente en la célula que explota cae la valla, empieza a aplastar a las personas, y empiezo a empezar a hacer esta referencia entre la vivienda como la célula vital de las ciudades contra lo que me toca vivir, ¿no? Imagínense estar metido ahí por 15 minutos que no pude soportar más por la cantidad de calor, regresar, ver desde la azotea qué es lo que estaba pasando. Creo que aquí es donde empieza a detonar precisamente esta idea de las células que ya no explotan y el tema de la vivienda y Mario Pani, etcétera, ¿no? 15 días después, ¿no? Lo que hoy sería una noticia en 5 segundos, ¿no? Para los periódicos, 15 días después fue lo que pasó. Un poco, vean las condiciones en las que quedaba. De ahí de fondo se alcanza a ver la unidad habitacional John F. Kennedy, pero es precisamente cuando empieza a detonarse todo el tema. Creo que a partir de este evento surge la figura de Ocesa y empieza a generar todo el tema comercial de los conciertos, ¿no? Creo que si este evento hubiera funcionado bien a lo largo de todo el año en diferentes espacios de la ciudad, posiblemente hubiéramos aventado un poquito más hacia allá todo el tema de la privatización, por ejemplo, del Palacio de los Deportes, Foro Sol, de todos estos grandes espacios para conciertos, ¿no? Y eso lo que me da, ¿no? Es un poco, patinaba yo en la colonia, ¿no? En las cerradas, en los retornos, andábamos constantemente de un lado para otro, en la explanada, que era el punto importante. Hay 2 puntos importantes para el skateboarding en la ciudad. Uno es evidentemente Lomas de Chapultepec, Polanco, porque como llegó la música a la Ciudad de México,
pues fue precisamente los que tenían poder adquisitivo, traían los discos, ¿no? Y de ahí empieza a bajar un poco desde Lomas Polanco hacia el centro de la ciudad. Lo mismo pasó con las patinetas, ¿no? La gente que tenía la oportunidad de ir a Estados Unidos traían patinetas, se veían, empezaban a poner tiendas, ¿no? Importar, etcétera. Uno de los primeros spots más importantes para la práctica del skateboarding es la Jardín Balbuena, por la misma traza, por las condiciones, por la explanada, por los equipamientos, ¿no? El DIF que está atrás de la alcaldía, la misma Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, empiezan a surgir tiendas de patinetas y esto se convierte, digamos, como en la meca del skateboarding, ¿no? De hecho, en estas grandes terminologías del skate decimos que Mario Pani es el gran patrono del skateboarding en la Ciudad de México, ¿no? Porque gracias a él y a esas facilitaciones que tuvo se empezó a generar la práctica deportiva, ¿no? Entonces, sí, el de la flecha reja soy yo. 23 de septiembre de 1985, 4 días después del sismo, la ciudad se colapsa, nos quedamos sin agua, la única forma de poder obtener ese líquido es a través de pipas que se daba en la alcaldía, ¿no? Por ahí grupo de periodistas de la prensa van, registran el momento, de fondo nuevamente la arquitectura como fondo, la unidad habitacional John F. Kennedy. Llegué a casa de mi abuela unos días después y me dijo, mira quién salió en el periódico, y me enseña el periódico de la prensa, ¿no? O sea, que puedo presumir que no solamente los Caifanes salieron en el Alarma, sino que yo salí en la prensa. Y estuve buscando constantemente este periódico, porque para mí era un referente importante, ¿no? Era el decir, es un momento clave de la ciudad, ahora que ya soy profesional. Nunca lo encontré en casa de mis abuelas, nos había dicho que lo había guardado, ya saben, como mis abuelos tenían 2 refrigeradores, uno para cosas muy frías y otro para cosas del día, la lavadora, que no era lavadora, era más como un espacio de guardado. Me acuerdo que nos decía que ahí estaba el periódico, nunca lo encontramos. Después recorridos por la hemeroteca hasta que la encontramos en casa de un conocido, ¿no? Que tenía como la colección de todos los periódicos del 85, y decidí hacer esta tabla que tiene como mucho referente hacia mi práctica arquitectónica. Me dedico a diseñar skateparks, escribo sobre skateboarding, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Y me he especializado un poco con el tema de la Jardín Balbuena desde esta perspectiva, ¿no? Así es que hice una cooperación con esta marca Copal para sacar una edición limitada de 50 patinetas que conmemoran precisamente eso que ellos ya traían en su momento, que era el eslogan de Fuerza México cuando fue el sismo del 2017. Lo retomamos 19 de septiembre del 85 y emitimos esta serie que tiene precisamente lo que me interesa a nivel de espacio público, a nivel de dinámicas de prácticas espaciales como el skateboarding, y a nivel de arquitectura con el fondo de Mario Pani, ¿no? La unidad se sigue patinando, ¿no? Fotografías de medios importantes en México que van, ¿no? Patinadores internacionales vienen y patinan estos espacios porque saben la importancia, ¿no? Y siempre está de fondo, ¿no? La edificación de Mario Pani, que le da como referencia a esta idea entre arquitectura y ciudad. Cuando se construyen los elevados, los segundos pisos para liberar, ¿no? Pensemos que todas las obras viales que se hacen en la ciudad son para facilitar que la gente llegue al aeropuerto de la ciudad, ¿no? Esto precisamente Fray Servando, pues es la continuidad de Chapultepec. La gente que baja de Polanco toma Chapultepec, Fray Servando y llega al aeropuerto. Antiguamente era el circuito. Deprimido de Mixcoac tiene también como ese sentido. Tlalpan, deprimido de Tlalpan, también tiene como esa referencia para llegar rápido al aeropuerto, y empiezan, digamos, como la apropiación de este tipo de espacios, que me parece esta foto muy sugerente, no solamente porque es el skatepark de John F. Kennedy, está enfrente de la unidad habitacional en la Venustiano Carranza, sino porque también se da este tipo de apropiación. Con Comex un día deciden hacer una alberca, aventarse en patineta, y aquí es precisamente donde empieza el skateboarding, ¿no? En las albercas, en la invasión en California, en una sequía, cuando 4 locos se saltan hacia la propiedad privada, el espacio público empieza a invadir la propiedad privada,
y empiezan a invadir las albercas, nace el bowl, la transición, los Sea-Boys, Dogtown y todo lo que conocemos actualmente, que ha derivado precisamente en que esto sea hoy una práctica espacial que antes era mal vista y que hoy en día pues, es pensar que todo parque público necesita tener un skatepark, ¿no? Y luego estas no son coincidencias, ¿no? Yo creo que son más como conexiones de este graffiti que encontré cuando estábamos haciendo una investigación de skateboarding en la Jardín Balbuena, que define eso, ¿no? La ciudad es un texto anónimo, precisamente un poco con esta relación al trabajo que hacemos en la oficina, cómo entiende la gente que patina la ciudad, ¿no? Como un flujo continuo de movimiento, como un lienzo en blanco de apropiación, los mejores lugares para patinar posiblemente, y el mejor material no es el concreto, el mejor material es el mármol, es el granito, ¿no? Los mejores espacios son la Alameda Central, Bellas Artes, ¿no? Monumento a la Revolución, porque tienen esos pisos ideales para patinar. ¿Cómo se va dando toda esta interacción, ¿no? Y evidentemente un poco esta línea entre John F. Kennedy, Jardín Balbuena, como conectarnos desde Popotla, Tlatelolco, bajar Tepito, Jardín Balbuena, pues tiene que ver un poco, y terminar con esto es porque hoy se celebra el Go Skateboarding Day a nivel mundial, que nace precisamente como de esta señalética que decía no skateboarding, llegan, la grafitean, cambian la N por el Go, y empiezan a suceder hoy dinámicas muy interesantes a nivel de apropiación dentro de la ciudad, ¿no? Algunas de ellas, Metro Chabacano, Polo May saltando sobre un puente, sobre una vialidad primaria con el riesgo que conlleva, con esta idea del ring de box, y la ciudad es el verdadero campo de trabajo, o esta invasión que se hace cuando viene un patinador de Estados Unidos a promocionar su marca, cómo se conectan del skatepark de San Cosme hacia el Monumento de la Revolución, solamente para verlo saltar unos escalones, tomarse la fotografía a él, y celebrar precisamente el día de hoy, ¿no? Cierro con esta imagen, que siempre es un reclamo para mi papá. Mi abuelo era mecánico, tenía su taller mecánico en la del Valle, y de fondo está el Cupa de Mario Pani, ¿no? Entonces siempre le digo a mi papá que la familia tuvo una doble oportunidad de vivir en un edificio en Mario Pani, el primero el Cupa, después en la John F. Kennedy, pero más que reclamo, pues es un agradecimiento, porque creo que sin esta fotografía muchas de las cosas que les platiqué hoy no podrían tener como repercusión a lo que hago. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Qué deriva tan interesante y tan, ¿cómo decirlo? Tan intensa, ¿no? Nos llevaste por un montón de lugares y creo que es súper interesante justo pensar en eso, ¿no? Que la arquitectura pues existe en un contexto o en un montón de contextos, ¿no? Y que para hablar de un skatepark, ¿no? Podemos hablar de un montón de cosas atrás y atrás y atrás que la van enmarcando y que van enriqueciendo todo lo que nos platicaste. Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para comentarios, preguntas que puedan tener. Entonces, si quieren alguien comentar, platicar algo. Pues, bueno, si no hay comentarios, preguntas por parte del público, pues de nuevo te agradecemos mucho, Eric, a nombre de Arte Abierto, y pues les agradecemos a todos y todas quienes vinieron. Este programa de Derivas, les comentaba, se lleva a cabo mensualmente, el último sábado de cada mes. Hoy hubo una excepción, pero les invitamos también a que consulten nuestro programa en el sitio web o en las redes sociales de Arte Abierto. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias a ustedes. Gracias.